Buenas noches, mi nombre es Luis Díaz. Les voy a presentar mi base de datos creada en Workbench y cómo la normalicé. Yo la hice por, sabemos que existen dos formas. Yo la hice por el modelo gráfico. Les voy a presentar en este momento. Listo. Mi base de datos contiene las siguientes tablas: la tabla género, la tabla país, la tabla jugadores, la tabla torneo, la tabla categoría, la tabla premiación, la tabla clasificación, la tabla fases y la tabla equipos. Comenzando en la tabla jugadores, generamos varios atributos, la cual la llave principal es el ID del jugador. En esta creamos el nombre del jugador en varchar, el ID del género, el ID del país, el ID de la categoría y el ID del equipo. ¿Por qué? Tengo una tabla de género, el cual va a cruzar el género a la tabla de jugadores, y la tabla de categoría, la cual también voy a traer esa información. La tabla de país para verificar su nacionalidad. Esta tabla cruza a los equipos. En los equipos también la tengo con la categoría cruzada, enlazada a la categoría, enlazada al torneo, enlazada a la identificación del jugador. ¿Por qué? Porque en la tabla de jugadores debemos tener equipos. En los equipos juegan torneos. Los torneos están clasificados según el país y según sus equipos. Cuando juegan estos pasan a una fase. Esta fase tiene una clasificación que, de acuerdo a la posición, a su clasificación, a su categoría, me va a llevar a la tabla de premiación y traer toda la información respectiva al caso. Esta es mi forma en cómo normalicé mi base de datos. País está ligada al torneo y a los jugadores, ya que los torneos se juegan en diferentes países. La tabla de equipos está ligada a la clasificación, ya que la clasificación traemos la información de los equipos y la información de los jugadores. Y también a torneo, ya que de acuerdo a los equipos sale el torneo. La tabla de país la tengo ligada al torneo y a la tabla de jugadores. La tabla de categoría la tengo generada a la clasificación. De acuerdo a la categoría hay una premiación, y esa categoría también está a la información de los jugadores. Sale la información de los jugadores. Después de que ya tenemos normalizada nuestra base de datos, vamos a la pestaña Database y le damos Forward Engineer. Entonces acá nos muestra la conexión. En este caso no he creado una conexión nueva. La mando a la conexión local. Deselecciono, bueno, ya esta opción viene por default. Y le doy a exportar a MySQL. Acá me trae el lenguaje de toda mi base de datos. Si deseo guardarlo, le doy guardar. Lenguaje SQL base. Guardamos el archivo y damos seguir. Siguiente. Esperamos a que se completen todas estas tareas para visualizar nuestra base. Le damos close. Ahora vamos a la conexión local.
Y acá vemos la base creada con sus diferentes tablas. También la otra forma en que podemos crear la base de datos es mediante el código. Acá tengo un ejemplo. Estaba realizando la creación de esta base por query, donde mi base se va a llamar Grand Slam. Crearemos las diferentes tablas. El primer paso, siempre vamos a trabajar nuestra base. Entonces, ya después de que ejecutemos la creación de la base, en este momento le damos creación de la base, vemos que fue creada exitosamente. Le damos actualizar. Vamos a pasar a crear las diferentes tablas. Seleccionamos la base. Después de que seleccionamos la base, vemos que se pone en negrilla. Sabemos que estamos en esta base, entonces comenzamos a crear las diferentes tablas. Estas tablas ya están con sus diferentes atributos, los tipos de valores y cómo quiero crearlas. Entonces acá voy a crear una tabla que, si no existe en nuestra base, que se va a llamar torneo, donde va a tener un atributo que es la identificación del torneo, que este va a ser un campo obligatorio, que el nombre del torneo va a estar con un tipo de datos varchar con 50 caracteres y que la llave primaria va a ser el ID torneo. Le damos a ejecutar y vemos, actualizamos y vemos que nos comienza a crear las diferentes tablas. Seguimos ejecutando el resto de código. Y vemos que se crearon en su totalidad. Actualizamos y vemos que se crearon en su totalidad las diferentes tablas. Entonces, estas son las formas como yo creé la tabla y la base de datos. Esta es mi base de datos creada por gráficas, donde está creada con sus diferentes tablas y de acuerdo a la normalización. Muchas gracias.